Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy en esta nueva conversación entre amigos con Jorge y con Pablo, vamos a continuar conversando de algo que habíamos dejado delineado la vez pasada, que es la holocracia o la holarquía. Entonces, sin mucho preámbulo, porque creo que es un tema que nos va a permitir desarrollar temas súper interesantes y paradigmas, sobre todo muy interesantes alrededor de las estructuras organizacionales. Pues quisiera que Jorge nos diera un poquito de contexto de lo que significa holocracia, entendiendo que viene de una palabra que ya hemos mencionado muchas veces en otros contextos, en estas conversaciones, que son los holones. Entonces, Jorge, buenas noches y cuéntanos un poquito de este tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Carlos Andrés? ¿Cómo vas, Pablito? Qué bueno volvernos a encontrar en este contexto. Ese es un tema apasionante, digamos que es algo que está emergiendo, pero no es tan nuevo, porque viene del olor, viene de la totalidad. Nosotros oímos hablar de plutocracia, de democracia, es decir, oímos hablar del gobierno de unos pocos o del gobierno de un tirano o del gobierno del pueblo, pero y si fuera, digamos, el gobierno, si todo estuviera dirigido por todos, no de una manera anárquica, sino de una manera ordenada. Eso tiene que ver con el olón, ¿no? El olón, ya sabemos, es un todo parte, como cada parte refleja el conjunto y así los sistemas holárquicos están densamente integrados, están coordinados en presente, están sincronizados, sintonizados y cada lugar realmente está reflejando todos los otros lugares, la totalidad. Así lo miramos, por ejemplo, el organismo. El organismo es una verdadera holocracia en cuanto que cada parte contiene la totalidad nuevamente. Ahora estábamos hablando de una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la crisis actual y la falta de chips, porque es que si falla un lugar, entonces fallan absolutamente todos los otros, porque no hay procesos enteros, integrales, intercomunicados. Y cuando lo analizamos en una perspectiva más global, un organismo es una sociedad, un país es una sociedad, pero en última instancia, una empresa es una sociedad, por eso se llaman sociedades. Pero una sociedad no es simplemente algo que aparece externamente, sino que está hecha de una cultura. Digamos que la cultura es la parte subjetiva de la sociedad. Y además de la cultura, nosotros tenemos que cada sociedad y cada cultura está hecha también de sujetos, de subjetividades, de individualidades. Y esas individualidades a su vez se expresan externamente. O sea que nosotros tenemos esto, que son los cuatro cuadrantes de Ken Wilber, me parece muy interesante, porque él para mí es el primero que aplica un modelo holárquico que conduce a las holocracias, es decir, un modelo de intercomunicación, de interdependencia y de desarrollo armónico en que hay que tener en cuenta el sujeto de los individuos, su cultura, sus sociedades y una expresión de ese individuo como su cuerpo o como su biología, que en el caso de una empresa sería su infraestructura. O sea que tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos correlacionar en una sociedad que digamos es una superestructura? ¿Cómo podemos correlacionar, por un lado, su cultura, por otro lado, los sujetos o los individuos que lo componen y por otro lado, la infraestructura física sobre la cual se está expresando o se está manifestando? Es un tema, Jorge, súper apasionante. Yo aquí metiendo la cucharada, porque definitivamente son tres áreas, pero que no se pueden separar de sí mismas. Están entre sí interconectadas y casi que se alimentan entre ellas. Un cambio en una puede tener un impacto grandísimo en otra. Me acordaba precisamente ahora, hablando de holocracia, y ahora que mencionaste este concepto. Hay una empresa de software que se llama Valve Corporation y ellos, es una empresa de juegos más que todo. Ellos hacen una plataforma muy famosa de distribución de juegos que se llama Stream.
pero también han hecho juegos que son súper exitosos como Dota y Half-Life. Para la gente que le gustan los juegos, de pronto los reconoce. Pero la parte más interesante de pensar en ellos es que ellos operan dentro de un modelo de holacracia. Y ellos tienen un manual que tú puedes meterte a la página de ellos y bajar, que es su manual del empleado. Lo tienen público, lo puedes bajar. Y si tú lo lees, realmente es apasionante cómo realmente tocan no solo en la cultura, sino cómo el espacio y las personas, cómo interactúan y cómo todo está montado para que el modelo funcione. Por ponerte ejemplos, ellos dicen, usted como empleado decide en qué proyecto trabaja. O sea, no hay un jefe que le diga a uno en qué proyecto trabajar. ¿Usted cree que usted puede agregar mucho valor a un proyecto que alguien le esté haciendo pitch? Váyase para ese proyecto. Pero entonces para que usted se pueda ir a ese proyecto, los escritorios están sobre rueditas y entonces la gente desconecta su computador de la pared, se lleva a su escritorio con sus rueditas hasta al punto de trabajo en donde quiere trabajar y se conecta otra vez y entonces se reorganizan de una manera absolutamente autónoma. Ahora, no quiero decir que este sea un modelo que funcionaría bien para cualquier empresa. Obviamente la gente que trabaja ya en sí son gamers, que les encantan los juegos, que de pronto hasta inclusive tienen un muy buen sentido de cómo su trabajo, qué proyecto es exitoso, etcétera. Pero realmente utilizan no solamente la gente que va a estar contenta y va a estar feliz de estar trabajando en el proyecto que ellos decidieron, la infraestructura de tener todo montado para que se pueda muy fácilmente hacer, y realmente pues la parte del negocio como tal, que también casi que hace que los proyectos que terminan siendo exitosos o de pronto fracasan, o sea, tiene mucho que ver con quién llegó y quién no llegó, que si la gente le pareció que el proyecto se veía muy interesante, si la gente que le pareció que no se veía muy interesante, luego se alimenta todo uno por el otro. Por ejemplo, yo me imagino, si le quitaran las rueditas y todos los puestos estuvieran clavados al piso, se vuelve muchísimo más difícil. Yo puedo decir, no, yo sí me quiero ir para el proyecto de allá, pero de pronto no, porque es más complicado, más bien me quedo acá o lo que sea. Una cosa se termina alimentando de la otra de una manera muy interesante. Sí, yo también, y de hecho, Pablo, ahí hiciste una introducción interesante porque parte digamos, en la preparación de este tema y cuando yo estaba pensando en él, digamos que si bien el concepto de holarquía o holacracia ya tiene más de medio siglo, pues desde por lo menos de su planteamiento, realmente digamos, las empresas donde logró que ese paradigma cuajara y se lograra consolidar fue las empresas de tecnología, ¿cierto? Pues digamos que previamente en un tema más industrial o más de una revolución industrial, digamos, tradicional, no se daban como los espacios para la holarquía. Entonces, parte de lo que tendríamos que tratar de entender es qué pasa en las empresas de software o de tecnología que pueden estar favoreciendo modelos holárquicos o holocracias, y por qué digamos, en otras industrias estos modelos no han, digamos, entrado de una manera tan fuerte, ¿cierto? Hay casos que terminan siendo como la excepción que formaliza la regla, ¿cierto? Hay una empresa en la industria química, de hecho, que se llama Gore, que su fundador, desde que la creó pensando en tener un modelo que incluso él no llama holárquico, pues, o holocracia, sino que lo relaciona más con el modelo de cómo funcionan los panales de abejas. Pero yo sí creo que hay un tema transversal interesante acá frente a la evolución de las estructuras organizacionales, y es el siguiente. Nosotros venimos de unas estructuras organizacionales totalmente mecanicistas, o sea, creadas como si yo estuviera pensando en máquinas o desarrollar máquinas donde tengo, digamos, mis cajoncitos, digo quién le reporta a quién, hago temas totalmente verticales, ¿cierto? Y esas estructuras, digamos, han tenido diferentes evoluciones. No es que no hayan tenido ningún tipo de adaptación, claro que lo han tenido, y hemos escuchado de estructuras matriciales donde yo tengo doble reporte, o de estructuras que voy aplanando, pero pues finalmente tengo unos reportes claramente definidos. Pero el nuevo paradigma de estructuras, y digo que paradigma porque todavía, digamos, es una evolución, es cómo
tratar de simular alrededor de las estructuras organizacionales sistemas biológicos, ¿cierto? Y parecería que la holacracia podría estar dando, digamos, orientaciones en ese sentido, así como pueden existir otras, pero ¿por qué? Porque habla de holones, ¿cierto? Y aquí ya hemos conversado de que en el ser humano, en el cuerpo, cada célula es una parte, pero también entiende el todo, ¿cierto? Y se retroalimenta, y cómo el principio de un tejido sano es una célula sana, ¿cierto? Entonces, en esto mismo, si nosotros hablamos de holacracia, tendremos que entender que los holones tienen que ser sanos, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay parte probablemente de la dificultad de la implementación de la holacracia, ¿cierto? Porque si nosotros decimos, en algunas empresas de software se ha logrado, no totalmente, pero digamos que se han dado los primeros pasitos para lograr modelos de holacracia. Pero ¿cómo lo podemos irrigar más? Sin que se siga considerando una utopía, porque es que es una utopía decir no hay jefes, es una utopía decir cada cual define sus trabajos, lo que decías del carrito, cada cual decide para dónde lleva el escritorio, ¿cierto? Eso suena muy utópico, pero ya se han dado pasos, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que Jorge se aventurara a tratar de explicar, porque para mí, ¿por qué será que en la industria de la tecnología y la industria del software, que es una industria donde lo más importante está en el conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué será que en esa industria se han podido desarrollar modelos de holacracia frente a otras industrias donde ha sido tan difícil? Si lo comparamos con el organismo es muy interesante, sí, porque el cerebro, digamos, es la industria de tecnología o la industria de software, ¿no? Y es la que tiene la máxima movilidad, entendido ya no movilidad en el sentido físico de ponerle un carrito al cerebro, unas rueditas para que se vaya moviendo, sino en el sentido de la conectividad, de la gran densidad de la hipercomunicación. Digamos que es hipercomunicado e hipercomunicado, significa que es tan móvil que puede ser sincrónico con muchas partes al mismo tiempo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, que el cerebro maneja una información, pues, tú tienes un software y tienes un hardware que no te limita, es decir, un hardware que tiene ruedas, que se puede mover, que es dinámico, que se puede comunicar sincrónicamente a distancia, todo eso, estás coordinando, por un lado, la información que tiene el individuo, ¿sí?, con el cuerpo que va a manejar ese individuo, sí, pero el cuerpo no constituye un límite, digamos, una cuadrícula donde yo me tengo que sentar y acomodar, sino que tiene plasticidad, tiene movilidad, hay bioplasticidad, hay plasticidad en la piel, hay plasticidad de adaptabilidad en todos los sistemas biológicos, y eso genera que el cuerpo no sea una camisa de fuerza. Lo que pasa es que si no manejamos toda esa densidad de información en múltiples direcciones, tendemos a identificarnos con el cuerpo, con la infraestructura, con el proceso productivo, así sea un robot. Y en ese sentido va desapareciendo la cultura del individuo o la cultura de todos los individuos, que son los que le van a dar la dinámica a una sociedad, llámese una empresa o un país, para que no se esclerose. Así que yo lo veo de nuevo, son los modelos biológicos los que nos van a salvar, porque si tú ves, este es un problema de conflicto entre la infraestructura y la superestructura, digamos así, entre la cultura, el sujeto y sus sueños, y los límites que le está poniendo el hardware o el disco duro. Y recordemos una cosa, porque en una holacracia eso tiene que ocurrir, ¿sí? En biología, el software, el programa está cambiando permanentemente el disco duro. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo conozco, lo que yo aprendo, la forma como yo me cultivo intelectualmente o espiritualmente, está transformando permanente mi cuerpo hasta la infraestructura profunda de los genes. Así que es un modelo plástico de interactividad que se autorretroalimenta en múltiples direcciones, y por eso cuando utilizamos alguna palabra como transversalidad,
es muy difícil porque esto no es transversalidad, ¿no? Esto es multidimensionalidad recíproca en todas las direcciones que hace, por ejemplo, me pareció precioso el ejemplo de Pablito, que ¿quién juega? El que es como un niño, ¿no? Y el que es como un niño es creativo, y el que es creativo, digamos que no puede ser rígido, no se adapta a un solo lugar. Entonces él es capaz de jugar hasta con la silla en la cual está sentado y cambiar de lugar e irse para uno y otro lugar. Y entonces nosotros tenemos eso que parece una locura, pero no es una locura, es así como funciona el organismo, ¿sí? Es así como funciona el cerebro, es así como funciona el corazón. Ahora hablábamos de la necesidad de integrar, de perfundir, de nutrir todos los territorios de una sociedad como una empresa holárquica. Y eso implica que haya un sistema de comunicaciones como el sistema vascular, por ejemplo. 100.000 kilómetros de redes extendidas, inteligentes, que están procesando la información del corazón simultáneamente en todos los puntos periféricos. Pero si nosotros observamos esas redes, imaginamos que es una fibra óptica inteligente, en la pared de esas redes, cada nanómetro prácticamente, o cada milímetro, digámoslo así, hay moléculas inteligentes que están regulando o autorregulando cuánta información, cuánta energía o cuánta sangre está pasando a través de un territorio. Son sistemas autorregulados. Entonces, para sintetizar, el problema es movilidad, pero la máxima movilidad la da la hipercomunicación. Yo quisiera interpelar en una cosita antes, porque me interesa mucho escuchar a Pablo, pero dentro de lo que estaba mencionando Jorge, yo quiero hacer referencia a cuando estábamos como preparando un poquito esta conversación. Jorge mencionó algo que a mí me impactó y que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar sobre la transversalidad, pero yo lo voy a llevar a otra palabra que nos gusta usar mucho a nivel organizacional y que la holarquía nos invita a repensar, ¿cierto? Y es la palabra equilibrio. Realmente la holocracia o la holarquía no busca, y fue lo que Jorge dijo y me gustaría como profundizar, o sea, no busca equilibrios, digamos, en esos solones o en esos pequeños equipos de trabajo, sino que lo que busca es resonancia en esos equipos de trabajo, y eso me parece súper interesante. Entonces, me gustaría, Jorge, como que nos ayudaras un poquito como ampliando ese concepto que creo que es muy interesante. En biología el equilibrio se considera como homeostasis, pero la homeostasis es puntual, es decir, que el equilibrio que tú alcanzas en un momento no es válido para el momento siguiente, porque está cambiando una variable muy importante que es el tiempo, y el tiempo, físicamente hablando, no es independiente del espacio. Entonces hay otra palabra mucho más bonita, que es la búsqueda o la tendencia al equilibrio, porque un sistema en equilibrio es un sistema que literalmente se muere, que deja de cambiar, ¿sí? Entonces es una tendencia a un equilibrio. Quiere decir que el mismo equilibrio es inestable. Y cuando se logra un equilibrio y no se rompe rápidamente, el sistema se esclerosa. Es lo que está pasando con el organismo, ¿sí? Yo tengo ahora un equilibrio, estoy hablando, pero cuando me callo, el equilibrio fisiológico tiene que cambiar, ¿sí? Y ahora estoy despierto. Cuando me voy a dormir, si yo siguiera en el mismo grado de equilibrio, las cosas serían un despelote desde el punto de vista biológico. Así que el tema del equilibrio es el tema de la homeostasis puntual que va hacia la heterostasis, o sea, un equilibrio inestable o una tendencia al equilibrio, que es lo que permite que un sistema pueda crecer. Muy interesante, porque estaba yo pensando, pues, Carlos Andrés, en lo que tú estabas diciendo, pues, de que por qué en las empresas de tecnología sí funciona esto y en las empresas que no son de tecnología no. Y realmente si uno mira, eso es una mentira. No en todas las empresas de tecnología la holocracia ha funcionado. Inclusive hay ejemplos de muchas empresas que lo han intentado y no ha funcionado. Luego la pregunta que yo siempre me hago, ¿y por qué no les funcionó? Si funciona tan bien en este sitio y no funcionó bien en el otro. Y yo creo que mucho de lo que habló Jorge, de lo que tú acabas de hablar, estamos tocando en el fondo con lo que yo por lo menos creo que tiene que ver al respecto. Y este sentido de ir en contra
de que no haya resonancia. O sea, todos estos modelos de organización tarde o temprano como que ayudan o no ayudan, y no hay casi que un modelo que sea, no hay un modelo que uno diga, no, es que esto, repita esto en todos lados y le va a funcionar perfecto. Hay muchas empresas que seguramente si yo llego y le digo a todo el mundo, póngale rueditas a sus escritorios y muévase y vaya y trabaje en el proyecto que le dé la gana, la empresa se quiebra. Porque todo el mundo termina trabajando en algo que de pronto no es tan importante, por muchas razones. Luego esa resonancia y esa como equilibrio entre la cultura, las personas y la infraestructura, la comunicación, puede que se necesite algo muy diferente en una empresa o en una cultura para empezar como a resonar y lograr esa resonancia y ese equilibrio que de pronto se ve muy diferente que se ve en otra empresa. La clave está un paso más arriba, es esa resonancia, ese equilibrio, esa energía que le pone la gente cuando está trabajando en algo que realmente le apasiona. ¿Cómo lograr esa pasión? Pues Valve lo logró diciéndole a la gente vaya y trabaja en el proyecto que le dé la gana, porque podían hacerlo y porque eso ayudó también al negocio en cierta manera. Hay ciertas otras empresas donde de pronto la manera de hacer eso es otra muy diferente. O sea, no, y de pronto si hicieran eso, termina siendo el acabose, termina siendo un desorden horrible. Otra cosa que hablaste que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, el tema de comunicaciones. Digamos que yo cuando trabajé en Microsoft, trabajé en un proyecto que se llama Yammer, que fue una adquisición que Microsoft hizo, que era un sistema de comunicación para empresas basado en redes sociales. Y toda la teoría era básicamente, se abren las comunicaciones para que sean mucho más abiertas dentro de la empresa, para que básicamente la gente pueda descubrir las comunicaciones y las conversaciones que están pasando en diferentes partes de las empresas y casi que dar su nota, inclusive si ellos trabajan en un área totalmente diferente. Y hay excelentes ejemplos de empresas que le sacaron provecho a esto de una manera maravillosa. Hay otras empresas en donde yo veía que la cosa no pegaba y de pronto costaba muchísimo más trabajo. Y si yo hoy en día voy a mirar cuál era el problema, realmente el problema no era la herramienta, porque la herramienta que hace parte como de la infraestructura. El problema era que no resonaba con la cultura o con la gente. La cultura no era una cultura en donde la gente se sintiera que podía dar sus ideas o donde la gente sintiera que sus ideas iban a resonar dentro del grupo, y de pronto era una cosa que era un poquito más organizada y más como estructurada y con menos posibilidad de flexibilidad. Entonces no había ese tipo de comunicación, y al mismo tiempo hacía que la gente estuviera menos interesada en publicar sus conversaciones de manera abierta, menos interesada en buscar conversaciones y hacer parte de conversaciones que no eran parte de su trabajo. Luego mucho del éxito o no estaba en los otros aspectos en donde la resonancia no existía. Luego ese tema de la resonancia y el equilibrio, para mí, yo creo que esa es la clave, y casi que me gustaría atreverme a redefinir lo que estamos hablando y lo que yo me refiero pues en términos de holocracia, a que no tiene que ser el modelo de holocracia.org que está escrito. Simplemente puede ser cualquier modelo que funcione, que genere esa resonancia, ese equilibrio, esa alegría, esa actitud de servicio, esa conexión por la misión y ese alineamiento de la empresa, para que realmente la empresa pueda dar su nota, como muchas veces dicen. El modelo de holocracia es un niño, sí. Por eso en las empresas dedicadas a los juegos puede funcionar mucho mejor, sí. Y si no son así, porque claro, no tiene un debería ser para los hijos, pero ellos salen a jugar y juegan con el negro, con el blanco, con el amarillo. Cuando hay juego no hay condiciones. Es decir, que en el juego muchas cosas empiezan a ser válidas, cambia el software y además se está reinventando permanentemente, eso lo socializa. Y a mí me parece muy importante eso, si la gente se divierte, si la gente mantiene su creatividad, su espontaneidad, si la gente juega, entre comillas, está entrando en una dinámica muy, muy compleja, porque es que la teoría del juego hace parte de las ciencias de la complejidad, igual que la teoría de las matemáticas complejas y la teoría de los fractales hace parte de esas ciencias, y la teoría, como hemos visto, del caos
hace parte de las ciencias de la complejidad que tienen un mínimo común denominador. Yo creo que hace falta, digamos, no ser tan serios, responsables, no, podemos ser responsables, pues nosotros hemos confundido la responsabilidad con la seriedad y entonces eso hace que las empresas se esclerosen y pierdan al sujeto con su iniciativa y con su capacidad de gozar y entonces es dedicado el sujeto a someterse a una infraestructura que termina eliminando su cultura. Pero es que la cultura parte de una conjunción de sujetos, que cada uno de ellos tiene su cultura. Y eso es lo que forma la cultura de una empresa. Pero la cultura de una empresa no puede ser solamente la cultura del jefe de la empresa que le impuso. Es algo que están haciendo momento a momento de la interacción de sujetos que son creativos. Pero claro, si nosotros desarrollamos una infraestructura en la que acomodamos a los individuos y los metemos en una camisa de fuerza, les quitamos la creatividad, la subjetividad, su cultura, su libertad y vamos a disminuir el máximo rendimiento que es la creatividad del ser humano. Así que todas las empresas deberían estudiar un poquito la teoría de los juegos y dice, bueno, vamos a jugar juntos, vamos a sacar lo mejor de nosotros y así habría más elasticidad, más inocencia, creo que más capacidad de responder, más responsabilidad, pero no tanta seriedad que nos está agobiando. Yo tengo varios comentarios que me han parecido muy interesantes pues, sobre lo que estaba escuchando y es, nosotros también podemos pensar que la evolución de las estructuras organizacionales de cierta manera también tienen un referente y es cómo han evolucionado las estructuras políticas, porque al final, digamos, cómo se organizan los países o cómo se han organizado en la historia, yo creo que también de cierta manera refleja sistemas biológicos, ¿cierto? Entonces, y devolvámonos, pues ustedes saben que me gusta mucho devolverme muchas veces a Grecia y decir, bueno, y entonces esta gente como cuando se inventó la democracia, ¿qué pasó? Cuando tenían oligarquías, que era lo que, digamos, existía ahí. Y yo creo que desde esa época llegaron a conclusiones similares a la que Pablo acaba de mencionar, y es, hombre, no hay un modelo perfecto, probablemente hay algunos que tienen unas capacidades de sacar lo mejor que otros, pero realmente cada sociedad o cada organización debe también encontrar como cuáles son los espacios de organización que existan, ¿cierto? Porque en algún punto se decía la democracia, por ejemplo. Entonces sabemos que la democracia es de los sistemas políticos que ha tenido, digamos, una mejor evolución por muchas cosas, tiene muchas virtudes, pero también tiene complicaciones. Y una de las mayores complicaciones, incluso desde esa época griega, son los demagogos, ¿cierto? Que son personas que a través de su capacidad de convencimiento, de decir mentiras, son capaces de alinear la mayoría, que finalmente es quien toma las decisiones en la democracia, y los alinea a partir de, hoy diríamos noticias falsas, yo no sé cómo se llamaban en Grecia, pero de noticias falsas los alineaban y eran capaces a partir de esa información o de tergiversar lo que se estaba diciendo, como lo hacían los famosos sofistas en esa época. Entonces ellos terminaban tergiversando y lograban que una mayoría terminara incluso votando por una decisión de la cual después se arrepentía, ¿cierto? Y eso lo hemos visto como una distorsión de la democracia. Y si nos vamos y evolucionamos más adelante, uno diría, bueno, ¿dónde están las distorsiones más importantes en los sistemas organizacionales? Yo diría que uno de los grandes problemas es los sistemas de comunicación, como bien hablábamos ahorita, distorsiones en comunicación, pero hay otro factor que yo creo que es muy importante, y no solamente en organizaciones de tipo empresarial, sino en organizaciones de tipo humano, y es el ego, ¿cierto? El ego finalmente de la persona que se educa para competir, para sobresalir, y los modelos de holocracia, holarquía, parte de lo que pretenden es atenuar el ego, porque yo creo que eliminarlo de plano es muy difícil, pero atenuarlo. ¿Y cómo lo atenúa?
de una manera que a mí me parece muy interesante, y es, en este tipo de modelos se diferencia la persona de los roles, ¿cierto? Digamos que hay una diferencia clara entre las dos cosas. Una cosa es la persona y otro los roles que existen o los roles que tiene que lograr un equipo. Y eso es muy interesante porque puede que en algún momento particular la mejor persona para ejercer cierto rol sea la misma que está ejerciendo otro rol. Entonces los roles realmente se asignan en función de la capacidad de la persona en contribuir al cumplimiento de ese rol. Y otro punto que mencionaban ahorita que me parece súper interesante, porque a veces como que esa es una palabrita que como chocante para mucha gente, y es la holacracia no pretende eliminar digamos como la responsabilidad, ni pretende eliminar los deberes que yo tengo frente a la organización, o el reportar avances frente a la organización, o hacer mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que de cierta manera ya en los modelos holacráticos yo lo que estoy buscando es ser responsable por mi rol, por las tareas que tiene ese rol, frente a un equipo que decidió que yo era el mejor para hacer eso, lo cual me parece muy interesante, ¿cierto? En equipo decidimos que el que era mejor para hacer esa función en particular o desempeñar ese rol era yo, y yo quiero demostrarles a ellos que yo como jugador de equipo soy capaz de hacer eso. Lo otro, el liderazgo se va cambiando, porque puede que para cierta responsabilidad que tiene mi equipo, hoy yo sea el mejor para liderarlo porque soy el que más conozco o el que tengo mayor cercanía con la persona con la que tengo que interactuar en ese proyecto, pero puede que en otro proyecto no sea así. Entonces realmente el tema holárquico a mí me parece que es interesante si se tiene la madurez, lo cual requiere cultura, ¿cierto? Y es precisamente, Pablo, por eso que decías ahorita, seguramente en algunos lados no ha funcionado, porque es que esto no es mañana yo me levanto y llego, uy, me leí el último libro de Holacracia o me vi el video en un alma y entonces ya eso como que me quedó sonando y llego, mañana todos Holacracia aquí, no, o sea, y vos decías ahorita, claro, hay una página donde uno se baja la constitución de la holacracia y ahí le dicen a uno qué paso seguir, ejecútelo, aplíquelo, es muy difícil. Entonces, ¿cómo voy adaptando las cosas cuando llevamos más de 3000 años buscando el sistema político más idóneo, sino más tiempo, para que en las organizaciones lo logremos, ¿cierto? Entonces hay yo creo que unos puntos súper interesantes en esta discusión. A mí me parece clave dentro de esa resonancia que estábamos hablando, como esa resonancia, si somos capaces de lograr una resonancia donde realmente se elimine el ego, esos son los equipos que terminan resonando. ¿Y cuál es ese factor común? Porque también Jorge mencionaba algo cuando estábamos preparando esto, y era indudablemente un equipo de personas, un grupo donde hay más de una persona va a tener fricciones. Eso pues, o sea, yo creo que hasta en los monasterios del Tíbet, pues, o sea, digamos, hay conflictos, hay fricciones, pero hay un factor que integra o que resuena, y es la conciencia o el propósito que tiene ese equipo, o tiene ese círculo, o tiene ese olón, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo tengo claro que van a existir las fricciones, si tengo claro que la forma de solucionar las fricciones es la correcta comunicación y la alineación con un propósito, una conciencia, puedo salir adelante. Pero si realmente detrás de la fricción lo que hay es un tema de ego, pues será muy difícil salir. Y ahí es cuando el sistema empieza a fallar, porque probablemente esa persona lo que está buscando es ejercer un cargo de liderazgo o ejercer una posición de liderazgo que ya no quiera ceder, y ahí ya el sistema empieza a fallar, ¿cierto? Entonces creo que hay mucho para aprender, pero aquí lo interesante es que no es un modelo utópico. Yo creo que es un modelo al que podríamos llegar si tenemos realmente el propósito de alcanzarlo. Muy interesante, muy interesante, porque tú has tocado varios puntos. Yo quiero simplemente referirme a dos palabras. Primero, resonancia.
Segundo, responsabilidad. Agregamos a esto correspondencia y para mí esas tres palabras o esos tres conceptos están perfectamente integrados. Y dentro de eso, la clave de la resonancia es la correspondencia. Es decir, una cosa se corresponde con otra cuando ocupa el lugar y tiene la frecuencia que le corresponde, ¿sí? Y digamos, ¿cuál es el lugar que le corresponde a un líder? La capacidad, ¿cuál es su responsabilidad? No es poseer el poder, no es dominar, sino liberar el potencial de otros y ponerlos a responder, a corresponder a lo mejor de su potencial o a lo mejor de sus talentos. Realmente un líder es aquel que despierta los talentos de otros, no simplemente el que controla a otros o el que tiene más poder. Y ahí nosotros tenemos, cuando hay un sistema de resonancia, de correspondencia, con capacidad de responder, es decir, con responsabilidad, que para mí la responsabilidad no es un peso, debería ser una carga, sino la capacidad de dar lo mejor de mí en el seno de un equipo, de un grupo de trabajo. Si nosotros ubicamos a gente que está cumpliendo su parte, que está respondiendo, que está correspondiendo al conjunto, que se está comunicando, no a través de canales físicos, sino a través de un objetivo común, a través de un solo hilo conductor que se comparte, entonces tenemos una red muy bonita cuyo equivalente físico es una red de autosostenibilidad, de autosustentación, que es una red de tensegridad o de integridad tensional, en la cual todas las cargas y las responsabilidades están distribuidas de una manera equilibrada, pero dentro de un equilibrio dinámico. Y yo creo que eso es perfectamente posible, está ocurriendo en el cerebro, en todos los sistemas biológicos, pero creo que es perfectamente posible proyectarlo a la empresa, porque cuando tú tienes un patrón de ordenamiento, de tensegridad, entonces tienes estructuras resilientes o estructuras que tienen resistencia elástica, por un lado. O por otro lado tienes cristales, patrones de organización que dejan pasar la luz y que embellecen la luz, ¿sí? Y por otro lado tienes materiales como la colágena, la hidroxiapatita, es decir, materiales biológicos que son maravillosos porque lo que hacen es que transfieren, son semiconductores, es decir, que transfieren casi sin pérdida de energía, transfieren la energía y la información a grandes distancias. Bueno, podríamos lograr nosotros un modelo de tensegridad o de integridad tensional donde la acción y la reacción se equilibran formando una red de relaciones que tenga equilibrio, ¿no? Que tenga armonía. Esa sería la pregunta y esa sería una empresa holárquica maravillosa, pero yo creo que los modelos holárquicos ya existen aún en el reino mineral, ¿no? Una gema, una piedra preciosa es un bello modelo holárquico. No, buenísimo. Tenemos tantos temas por ahí. Hablando del tema del liderazgo y de los egos, hay un libro muy interesante que me gusta mucho que se llama Leaders Eat Last. Los líderes comen al final. Que habla mucho como de las características de un líder que realmente logra alinear o no. Hay otro punto que a mí me gusta mucho y realmente es cómo o sea, que se valora y que se castiga en las empresas genera cultura. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Llega un líder y arrasó con el equipo, pero entregó los resultados y, mejor dicho, se le premia y se le celebra porque logró los resultados. Ah, no, pero un segundo. Ahí, en ese momento estamos creando cultura. Estamos básicamente diciendo, no importa, con tal de que entregue los resultados, arrase. Y todo el mundo que está viendo aprende y dice, ah, no, yo también quiero ese premio. A mí, entonces, venga, yo hago lo mismo. Mientras que si, por ejemplo, no se premia ese tipo de comportamiento y se valora el equilibrio y el balance, ahí también se está creando cultura. Y muchas veces en las empresas tendemos a premiar los resultados y a ignorar la parte de las personas, la parte de la cultura y el impacto que pudo tener en la cultura, la manera como se entregaron los resultados. Y eso me parece que es un error gravísimo que va muy conectado con lo que estás diciendo, que tarde o temprano conecta con esa red de la cultura, las personas, la infraestructura y cómo se alimentan entre ellas. Hay otro punto de lo que tocaste que me gusta mucho y es ese punto de alineación y objetivos, porque yo sí creo que
La manera más fácil de alinear a la gente es controlar y poner la estructura rígida en donde yo ya simplemente me metí en mi oficina, puse los cuadritos, puse nombres y le mandé un memo a todo el mundo por fax, porque así no me toca hablar con ellos. Y entonces todo el mundo lo recibe y lo ve y ya, y yo simplemente digo, y aquí están los 3 cosas que usted tiene que hacer y no tiene que hacer nada más. Lograste alineación inmediata. Es muchísimo más difícil alinear en un tema de holacracia en donde yo estoy dispuesto a tener esa flexibilidad, a donde quiero que la gente traiga su creatividad, etcétera. Se necesita un nivel de alineación mucho más alto y en un nivel mucho más elevado para que realmente toda esa creatividad, todas esas ideas que se generan dentro de la empresa estén todas alineadas hacia el mismo lado y realmente estén llevando a la empresa 10 veces más lejos que lo llevaría a las cajitas que yo pude haber hecho en la oficina de la gente. Lo que pasa es que muchas veces como líderes nos da pereza hacer eso. Es más fácil gastársela ahorita poniendo los cuadritos y mandarlo, porque lo otro me va a tocar ir a hablar con la gente, me va a tocar ir a entender en dónde está todo el mundo y a casi que pensar cómo traigo a todo el mundo hasta el punto en el que yo estoy para que podamos caminar todos hacia el punto en el que queremos llegar. Eso es mucho trabajo y eso es trabajo que no es de infraestructura, es un trabajo que es de personas. Ir a hablar con la gente, saber en qué está la gente, entender el que está feliz, el que está triste, el que detesta el trabajo, el que está feliz en el trabajo, los detalles de todo eso. Y realmente cuando se hace ese trabajo más a fondo y se agrega con el tema de la cultura y se soporta con el tema de infraestructura y se hace de una manera coordinada que no ignora en dónde está la empresa en este momento, porque muchas veces lo que pasa es eso, me leí el librito y llegué y entonces me voy a mi coso, pongo los cuadritos, escribo el memo, lo mando y digo, excelente, ya somos holocráticos. No, 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 no. En especial si no ni siquiera he pensado cómo está la empresa en ese momento, ¿cierto? Luego creo que el trabajo tiene que ser en todos los aspectos y muchas veces el primer paso que toca dar es reconocer en dónde estamos parados, no yo, sino todos los que somos parte de la empresa, para realmente poder traer a todo el mundo y empezar a entender cómo se genera esa red de tenseguridad de la que hablaba Jorge. Ahí, Pablo, y qué bueno porque tenía una propuesta y es para que esto no quede como la persona que leyó el librito y diga, uy, holocracia, entonces mañana lo voy a implementar, y por dónde arranca uno, ¿cierto? Y cuál sería la propuesta que pudiéramos plantear de, oiga, y esto como por dónde empezar. Y yo creo que ahí tocaste el punto, ¿cierto? Y es, Jorge repite mucho una frase que a mí me gusta y es, sin sujeto no hay objeto, ¿cierto? Entonces aquí parte de lo que estás diciendo es eso, y es, oiga, es que yo puedo montar estructuralmente o sea, puedo definir cualquier estructura, pero pues realmente en esos cajoncitos van personas, ¿cierto? Independiente de la estructura que hayas querido pintar, que sea la más moderna, que hayas contratado a McKinsey para que te la diseñara, o sea, lo que quieras, pero pues finalmente ahí van a ir personas en esos cajoncitos o en esos círculos, si estamos hablando de holocracia. ¿Y qué está pasando con las personas? Porque finalmente ellos son los que tienen que ser conscientes del modelo, ¿cierto? Y tienen que verse parte de ese modelo y tienen que sentirse queridas y tienen que sentir que ellos son parte de un proyecto mayor. Porque si no, pues obviamente los egos van a empezar a surgir, las fricciones ya no van a ser manejadas, sino que se van a crecer y van a crecer tumoralmente como un cáncer, como ocurre en muchas organizaciones. Entonces, ese tema de las personas yo creo que al final, y como lo hemos hablado en muchas conversaciones, termina siendo el más relevante. Pero es que si yo quiero tener un modelo holocrático donde tenga roles, ¿cierto? Donde yo voy a decir, mire, es que aquí hay unos roles y yo y usted como persona o las personas que hacen parte de ese modelo van a
poder seleccionar esos roles donde puedan dar lo mejor de sí mismos, que al final es la responsabilidad, como bien dijo Jorge, porque eso es al final lo que se busca, ¿cierto? Dentro de todo esto, sabemos que aquí finalmente hay una empresa, una institución, una entidad sin ánimo de lucro, no importa, pero pues finalmente todas lo que quieren lograr es acciones, quieren lograr resultados, quieren alcanzar unas metas. Y eso se logra con la gente alineada y trabajando en ese sentido. Lo que pasa es que lo que nos propone la holacracia es, oiga, no dibuje los cuadritos, no haga esos árboles, sino más bien defina cuáles son las responsabilidades, los roles que se requieren en su organización y seleccione las personas que están dispuestas digamos, alinearse con ese propósito. Jim Collins decía en su primer libro sobre empresas sobresalientes algo, y era uno de sus primeros puntos, y es, una compañía siempre tiene que definir primero el quién que el qué. Él decía, usted en un bus suba a la gente porque es buena, y ya cuando la tenga ahí arriba, fíjese a ver qué lo pone a hacer, ¿cierto? Y el que es malo, bájelo del bus rapidito. O sea, en la próxima parada, bájelo, porque ya si usted se dio cuenta que, no, que esa persona no está, no tiene la misma conciencia de la organización, bájelo rapidito. Pero bien lo decías, Pablo, como pues, las organizaciones donde todos trabajamos y caemos muchas veces en los resultados de corto plazo, no en el tema digamos, de dar estabilidad de largo plazo. Entonces muchas veces premiamos resultados o comportamientos que están logrando cosas de corto plazo, pero que están sacrificando que en ese bus estén las personas adecuadas y correctas, ¿cierto? Y no estamos bajando en la próxima estación a las personas que le corresponden. Entonces yo, como para cerrar mi intervención de hoy, pero también como una propuesta, me gustaría escucharlos en por dónde empezamos. O sea, si yo quiero este tema holárquico, la holacracia, como cuál sería esos, por dónde empezar. Yo sé que por el tema de las personas me parece una muy buena propuesta la que hizo Pablo, pero ¿qué más o cómo, de cierta manera, qué hacer con esas personas para que realmente sientan ese espíritu como de trabajo colaborativo? Yo creo que una cultura es un cultivo y hay que cultivar la gente. Y no como hemos cultivado la tierra, hicimos la revolución verde y entonces logramos productividades récord y a largo plazo, porque una cultura hay que cuidarla no en lo inmediato, sino a largo plazo. Se genera a largo plazo. Vimos que pues, desapareció el agua subterránea, que contaminamos la tierra, que generamos cáncer, que agotamos los oligoelementos y los minerales y que desertificamos la tierra. Es decir, sí es cierto que hicimos una revolución verde, pero a costa de todas las otras cultivos y culturas de la tierra. Digamos, lo mismo pasa en la empresa. No puede haber un modelo inmediatista o rápido, productivo, que se refiere a la sociedad y a las repercusiones de la sociedad en el ambiente, sino un trabajo desde adentro, ¿sí? Y desde adentro es desde el sujeto, en primer lugar, porque según la calidad de los sujetos va a ser la calidad de la cultura de la empresa. Y eso tiene que ver con que no haya un cultivo de egos, ¿no? Que es frecuentemente lo que se hace, ¿no? Se premia al que tenga mejores resultados y en ocasiones eso se basa en el maltrato de los demás, ¿no? No considerar a los otros. Ya lo hemos resumido en una cosa muy sencilla, yo sigo insistiendo, ¿sí? La cultura del individuo, de la empresa, esa que pueda trascender una personalidad posesiva basada en el ego, es la de la formación del carácter, nada más. Una empresa tiene carácter, una empresa es, digamos, el quién de la empresa es la empresa, es como una persona, pues esa persona está hecha de células y la calidad de ese tejido que es la empresa es la calidad de los individuos de la empresa y de la calidad de los individuos de la empresa se hace ese cultivo, esa cultura empresarial. Entonces yo empezaría trabajando en la calidad de los individuos, porque hay una cosa, es posible que tengamos individuos de buena calidad, pero que les dañamos la calidad en el curso. Yo me permito un pequeño ejemplo. Hablaba una vez con un decano de una facultad de medicina en Chile
y me decía, mira, nosotros recibimos gente maravillosa, llena de altruismo, de ganas de servir, de generosidad. Ese es su perfil psicológico cuando entran. Y cuando estamos al 4.º año de medicina, todo el altruismo ha desaparecido. Es decir, que no hemos formado, sino que hemos deformado. Como una empresa es un lugar de educación donde la gente no solo aprende, sino que emprende el propósito de la vida, es muy importante. Primero, yo haría primero que la gente, que la empresa no vaya a dañar los buenos. Y en segundo lugar, que aquellos que no son tan buenos los pueda formar, y todo eso tiene que ver con que la empresa tenga un buen carácter, y un buen carácter es un carácter que ya sabemos que tiene una correcta visión, que tiene compromiso, que sabe escuchar y que es creativo nada más. Si fomentáramos esas tres cosas, generaríamos una buena cultura empresarial y obviamente tendríamos el sustrato para que pueda ser una holocracia sin que haya todas esas fricciones de los egos. Buenísimo. Y yo para agregar lo último, que realmente es más como una manera de ver todo lo que ustedes dijeron, porque no lo veo como algo que esté agregando. Para mí tiene que ver con abrir los ojos y los oídos y realmente conectarse con la empresa de una manera transparente. Entender y aceptar los problemas, la cultura que no debería ser la que es, porque muchas veces la gente lo siente y lo sabe, pero no lo acepta. En especial los líderes, porque muchas veces sentimos la necesidad de mostrar que todo está perfecto y eso nos hace casi que ignorar lo que realmente sabemos que no es. Y yo creo que el primer paso que muchas veces se necesita es descubrir y casi que meterse de lleno a aceptar eso, porque entre más se entienda realmente en estos tres áreas de la cultura, las personas y la infraestructura, que muchas veces solo nos enfocamos en la infraestructura, entre más estemos conectados con la realidad, no mi realidad, sino la realidad de Pepe, de Juan, de toda la gente que hace parte de la empresa, en cuanto a cultura, en cuanto a su experiencia personal, y realmente con eso logremos pensar cuál es casi que el micropaso, conectando con los microhábitos que tenemos que dar para empezar a cambiar esas cosas. Porque empezar a poner cemento sin haber aplanado la tierra no nos va a poner, no va a crear nada lindo. Tenemos que empezar casi que desde lo más abajo y empezar de raíz para que realmente se pueda construir algo encima. Luego, yo creo que lo primero es casi que mirar para adentro. Bueno, no, muchas gracias. Muy interesante la sesión de hoy. Y bueno, los esperamos para la próxima conversación entre amigos. Muchísimas gracias.